anticristianas como son el nazismo y el comunismo, que terminan con esta masacre de judíos. Entonces, en la interpretación de la historia, estas organizaciones creen que es fundamental que los católicos estemos avergonzados de nuestra historia, avergonzados de nuestro relato del Evangelio, avergonzados del relato de la Pasión, avergonzados del máximo líder de la Iglesia Católica durante la época del Holocausto. Y por eso han generado este tipo de visiones de Pío XII. Pero, ¿cuál es la verdad sobre Pío XII? Muchas organizaciones judías y muchos autores judíos importantísimos, por ejemplo, el más importante experto histórico en el Holocausto es un autor judío, Martin Gilbert, que trabaja junto con un rabino norteamericano, que es además historiador, el rabino David Dallin, señalan que Pío XII debería ser declarado por la comunidad judía y por el Estado de Israel como un justo entre las naciones, que es el título más alto que los judíos dan a alguien no judío, ¿no? Y de hecho, en Estados Unidos existe una fundación judía que se llama Pave the Way, es decir, allanar el camino. El líder, un judío, Gary Krupp, dice que es necesario luchar para restaurar la reputación del Papa Pío XII. Y acá lo cito textualmente a Gary Krupp. A través de nuestra investigación de documentos probados, hemos descubierto que el Papa Pío XII secretamente salvó a más judíos que todos los líderes religiosos y políticos juntos de su época. Repito, el Papa Pío XII salvó más judíos que todos los líderes políticos y religiosos juntos en su época, ¿no? Esto lo hizo anónimamente y ahora sabemos lo que en esa época muy pocos sabían. Para el judaísmo, sigue diciendo Gary Krupp, la más alta forma de justicia es actuar de esta manera anónima. También para nosotros los católicos, ¿no? Y justamente Krupp dice que la clave para que hagamos un veredicto histórico sobre Pío XII se basa en la decisión de la SS nazi en octubre de 1943, cuando por orden de Hitler decidió juntar a los 8.000 judíos más o menos que vivían en Roma en esa época para ser deportados a los campos de concentración. 7.000 de ellos fueron salvados por orden de Pío XII, que fueron recibidos en Castel Gandolfo, en el Vaticano, en congregaciones religiosas por orden del Papa. Se les hizo pasar por religiosas a mujeres judías, a los niños y a los padres se les dieron partidas de bautismo falsas. Y los nazis estaban furibundos con la Iglesia Católica porque sabían que la Iglesia Católica estaba escondiéndolos. Organizaciones como Yad Vashem, por ejemplo, o como la Liga Antidifamación, que siguen denigrando a Pío XII, ¿qué cosa dicen? 1.007 judíos terminaron en Auschwitz. ¿Por qué el Papa no impidió que esos 1.007 judíos terminaran en Auschwitz? El Papa hizo todo lo que pudo. El Papa hizo absolutamente todo lo que pudo. Y hoy en día, estas organizaciones dicen, no, hay que abrir los archivos secretos primero. Y hasta que los archivos secretos no aclaren cuál fue su papel, entonces no debería ser proclamado beato para no interrumpir las relaciones con los judíos. Esta es una postura inaceptable. En primer lugar, porque hay presunción de culpabilidad sobre Pío XII cuando todos los hechos demuestran lo contrario. Y en segundo lugar, ¿qué cosas son los archivos secretos en el Vaticano? Son la documentación de todas las congregaciones y dicasterios de la Santa Sede, problemas de obispos, de la congregación de obispos, casos específicos sobre sacerdotes de la congregación para el clero, investigación de teólogos en la congregación para la doctrina de la fe, etcétera, que cuando los casos han concluido, no se tiran a la basura, van al Archivo Secreto Vaticano. Y el Archivo Secreto, todos estos casos, obviamente los conserva en secreto, no por toda la vida. Los conserva aproximadamente durante 90 años. ¿Para qué? Para asegurarse que todos los involucrados en esos casos no se vean afectados por una infidencia
de tal manera que esos documentos tengan solo valor histórico y ya no para ser utilizados para hacerse juicios sobre las personas. Es decir, es un acto de prudencia y de caridad de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II aceptó que todos los documentos referidos a la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que no habían cumplido el tiempo, se abrieran y se liberaran. Esos documentos se hicieron públicos y demostraban que Pío XII había hecho todo lo posible para salvar a los judíos. Pero estas organizaciones como Yad Vashem o como la Liga Antidifamación, ¿qué cosa dijeron? Bueno, estos son los documentos que el Vaticano nos ha dado. Nosotros queremos ver todos los archivos secretos. ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen a husmear en documentos que no tienen nada que ver con la historia de los judíos? Documentos referidos a obispos, a sacerdotes, a teólogos. ¿Qué derecho tienen a husmear cosas que la Iglesia conserva incluso fuera de los ojos de nosotros los católicos, por razones de caridad y de justicia histórica? En consecuencia, esta afirmación de que hay que esperar a que los archivos históricos se abran y se revisen completamente es solamente una treta para postergar una beatificación que no debería ser postergada mientras existan los casos para beatificarlo. Si este milagro se comprueba, el Papa Pío XII merece, y hace tiempo que merece, ser beatificado, y los católicos debemos sentirnos sana y santamente orgullosos de él. Que tengas un buen día.